Pues hay un seguimiento muy interesante contra todo lo que rodee a un pequeño. Autoridades de la capital pedirán asistencia jurídica internacional para llegar hasta los padres y familiares de Anthony, este niño de 4 años de edad, que fue rescatado de la casa de sus tíos donde era encadenado y torturado. En espera de que se identifique plenamente a los progenitores del niño, si están en los Estados Unidos o en el país, y qué tienen que declarar de cómo fue a dar este pequeño a manos de sus torturadores. Había en la antigüedad un bejarano, quién sabe si se acuerde alguien, que torturaba también a pequeños, y de ahí la mala fama que le persiguió cuando, como ejemplo, la mencionaban. Por otro lado, están sorprendidos por la situación en que vivía y fue rescatado. El papá es Pascual Castro. Asegura que en entrevista lo dejó encargado con su hermana Olivia y el esposo Juan Carlos, mientras pasó como indocumentado a trabajar en los Estados Unidos. Asegura que desconocía las condiciones en que vivía el pequeño. Nunca le faltó dinero y a menudo hablaba con él por teléfono. Incluso dice que la más reciente imagen y video que le mandaron del niño fue el 19 de marzo, cuando Anthony visitó a su abuela en el puerto de Acapulco. Por ahí va avanzando más o menos, mientras el pequeño se recupera, la investigación. Hace una semana que está en un hospital bajo resguardo de la Procuraduría de la Ciudad de México, y la madre del menor vive en Estados Unidos, y también tratan de saber cuál es su intervención, qué papel jugó en que el niño quedara en manos de los salvajes torturadores. Todo un caso, ¿eh? Y quienes vieron al pequeño en algunas escenas de la televisión, ¿quiénes de aquí? Yo vi 2 nada más, pero con esas tienes para que te estruje el alma. ¿Qué se revela? Descuido, abandono, total. Y no nada más. Mira, a mí me llamó mucho la atención la imagen de la mamá. Para dar una entrevista en la que de antemano sabes, van a hablar de tu hijo, ya sabes la noticia, lo que ocurrió. Dios mío, a mí sería lo último que se me ocurriría, o no sé, a maquillarme tan detalladamente como salió la señora. ¿Y si te pagan? Así. Bueno, pues a lo mejor, ¿no? Para el niño, y justificar de una manera tan frívola una situación así, de verdad, me pareció, desde ahí se ve la distancia, por mucho que hables con él por teléfono, ¿cómo estás segura de que tu hijo se quede en buenas manos? Para empezar, es gente extraña, como sea, pues sí, la hermana, pero el cuñado al final ya es arena de otro costal y no sabes qué entrañas tiene. Y el niño está muy chiquito. A ver, otra pregunta, dulce mamá. ¿Y una mamá poco no se da cuenta en la foto, en el video, si el hijo está flaquito, si el hijo está desnutridito, si algo le falta, no podría la mamá o el papá? En sus ojos, ¿no? En su mirada, te das cuenta. Entonces sí había un alejamiento de los papás, un abandono. Yo creo que sí. Ahora, uno se pregunta, ¿se fueron a Estados Unidos por gusto? ¿O se fueron en busca de una vida mejor? El papá ya no está en Estados Unidos, está en Acapulco. Ah, bueno, entonces total abandono.
Pero dice que en Acapulco no hay buenas escuelas, que en Acapulco no lo podían. Es originario de ahí el papá. Pues aquí lo importante es rescatar al pequeño, ¿no? Sí. Brindarle salud y tratar de que olvide esta etapa tan difícil de su vida. Y si los padres siguen en esa actitud, pues la autoridad debe protegerlo, recogiéndolo. No, pues valorar si realmente es un niño que puede estar en buenas manos con la familia, o de plano buscarle otra familia que sí esté deseosa de tener un niño, que esté dispuesta a ofrecerle tiempo, educación, cariño, todo lo que necesite, porque seamos sinceros, o sea, los dos se desprendieron del pequeñito y lo dejaron a su suerte, o sea, dejarlo en manos de vete tú a saber quién, qué costumbres tengan, y ninguno lo ves que ya se haga presente ahí con el niño. Yo creo que no se puede probar. No se puede probar con la vida de un niño. Yo creo que esta pareja no sirven para padres, y esa es una determinación que ojalá tome un juez y busquen una familia, como tú dices, que esté deseosa de tener un hijo, pero no voy a probar a ver si son buenos papás con un niño de 5 años. Ya se vio que no. Ya lo probaron, que no. Es que no sabemos, decía César, la necesidad. Salieron a trabajar por una necesidad. Por favor, en Michoacán, en Zacatecas, en todos esos estados que son generadores de migrantes, Puebla, así se va la gente. No dejaron al hijo con un extraño, con el hermano. No hay nadie de más confianza a quien le dejarías tu hijo si te mueres que el hermano o el compadre. Es más, lo piensa uno, lo dicen hasta en las borracheras. Ahí te encargo a mis hijos si yo me muero y no sé qué. Por favor, no lo dejaron en cualquier esquina que pasa. Aquí está bonito y ahí métanlo. No. Y mucho pasa en esos estados. Pero fíjate, es de las cifras más alarmantes que tenemos. La mayoría de los abusos hacia niños es de gente cercana. Familiares. De parientes, del primer círculo. Partiendo de ahí, pues serán muy mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá, pero dejar la plena confianza y depositar la vida de mis hijos en manos de alguien más, perdón, no. A ver, aquí hay un reporte que dice: una niña de 5 años fue hallada asesinada en la carretera Cuautla-Cuernavaca. Otra fue violada hace 2 semanas en una combi de transporte público en La Paz, Estado de México. Oye, por lo pronto en el kilómetro 21 de la carretera que va de Cuautla a la capital de Morelos, fue encontrado el cuerpo de esta niña al interior de un vehículo con placas de Puebla. Los reportes hablan de que fue asfixiada. Y en el estado, la familia de Diana, quien fue violada en una unidad de transporte público en La Paz, reclama por la inacción de las autoridades. Además, el 2 de julio, el caso de una menor de 12 años, quien fue violada en la combi. ¿Se acuerdan de Valeria? Sí. Que fue ultrajada y asesinada en un transporte público. Pues ya preocupa de tantas víctimas menores de edad, porque eso es lo que se sabe, pero lo que no ha trascendido, que tal vez permanezca en la oscuridad. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si en el México de 1940 un hombre mata y viola a una niña. Sería una noticia brutal que hubiera afrentado a toda la sociedad mexicana. El violador de un cadáver fue terrible y finalmente violó un cadáver en aquella época, en 1950. Imagínense ustedes que esto hubiera sucedido en esa época. ¿Por qué no tiene la repercusión ahora que tenía antes? Por un cambio en la escala de valores social.
Nuestros valores ya no son los mismos ahora que antes. Nuestros compañeros de producción tienen a la mamá de Anthony, el niño maltratado. Ella vive en San Diego y ya logró algún medio de comunicación entrevistarla. Aquí tenemos un fragmento pequeño de la voz de esa mujer que Dulce acaba de revelarnos, que se maquilló como si fuera a actuar en una película cuando le dijeron que eran los medios de comunicación y de qué se trataba, y se dio cuenta de la dimensión de la aparición de su rostro en las pantallas de todo el mundo, por lo pronto aquí en México. Se llama Dawn Sanders, la mujer. Yo sé que yo no fui una esposa muy bien, pero un mamá mal no soy, nunca. Y lo siento por no ser una esposa bien, pero no debe de, mis hijos no deben de pagar por, mis hijos no deben de pagar por eso. Eso es todo. Pero ahí está su voz y se nota cierto despego, como decían ustedes, del interés que debería tener por este asunto. Mira, como mamá puedes no tener dinero o no, las condiciones así perfectas para tener a tu hijo, pero cuando de veras quieres a tu hijo te lo llevas a donde andes. Verás cómo consigues comida, cómo le haces, pero te las ingenias. O sea, antes las mamás tenían un montón de hijos y los sacaban adelante a ver cómo. No me vas a dejar mentir porque Héctor ha visto el pueblo. Dejaban a los niños casi en pañales, nada más caminaban y se iban a la pizca. Y andaban los niños por el pueblo buscando a ver quién les daba de comer y todo. Ni siquiera se los encargaban a la familia, sino prácticamente se iban y el más grandecito se hacía cargo de los demás. Y sucede en todas las rancherías y sucede en todos los pueblos, pero con una frecuencia que nos espantaría. Lo estamos viendo desde un asiento donde no es el mejor estado para migrar. ¿Cuántos casos hemos reseñado aquí recientemente de pequeños que se quedan encerrados a pleno sol con temperaturas muy elevadas en un vehículo? Pero hay una diferencia. Ella es norteamericana y el niño es norteamericano. Entonces, la diferencia es que el papá, estoy de acuerdo contigo, el papá tuvo que irse a Acapulco a buscar una cita, pero ella es norteamericana. Si ella se lleva a su hijo a los Estados Unidos, su situación es muy diferente a la que priva en todos esos casos que tú señalas. Ella no es mexicana. No es cierto. Claro ¿El niño nació en Estados Unidos? Sí, claro, es norteamericano. Eso todavía no lo han comprobado hasta ayer. Si la mamá es norteamericana, el niño tiene la nacionalidad, Manelik. Habrá que esperar a que se ahonde más